¿cómo se puede promocionar la lectura dentro de las instituciones escolares? Pues yo creo que la lectura va inmersa, ya es parte de todo curso, es transversal, ¿verdad? Entonces se puede promover desde las aulas, a través de clubes, lo que son talleres, pero de manera constante. Yo creo que eso es la parte importante, que la lectura tiene que ser parte de toda actividad del día a día en la escuela. ¿De qué manera la enseñanza de la literatura propicia el desarrollo de habilidades comunicativas? Pues bueno, entonces ahí la literatura, en el momento en que tú es es un arte, entonces es una parte de la manifestación de todos los seres humanos. Entonces ahí podemos expresar todas nuestras emociones, sentimientos, pero también se expresan parte de lo que se vive, la cultura, la parte histórica. Entonces, promueve tanto el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje oral y el lenguaje escrito. Entonces, estas son habilidades comunicativas. Entonces, la escucha también a partir de los textos orales y la escritura, porque el mismo conocimiento que te da la misma literatura te va a dar va a partir en ti la necesidad de escribir, de manifestarte a través del lenguaje, que es oral o escrito. Como tercera pregunta, ¿cómo se puede promocionar la escritura dentro del aula? Pues la escritura debemos nosotros como maestros darle su espacio, su tiempo. Muchas veces estamos llenos de contenidos, de carga académica, entonces no le brindamos el tiempo al muchacho, al joven, al adolescente, al niño, para que se exprese de manera escrita. Entonces yo creo que brindando espacios y talleres para que el alumno se exprese a través del lenguaje escrito, yo creo que ahí vamos a tener una gran ventaja, ¿sí? La cuarta, ¿por qué dentro del aula se ha dejado de lado la enseñanza de la escritura y priorizado la enseñanza en la lectura? Sí, como les mencionaba anteriormente, pues yo creo que no debemos de dejar hacer de lado ni la lectura ni la escritura, las dos van de la mano. Sí, cuando como les mencioné, si el mismo alumno lee, ¿verdad? Va a tener la misma necesidad de escribir y nada más que sí, porque los maestros no damos ese tiempo y ese espacio para que el alumno escriba. Muchas veces somos llévatelo de tarea, me escribes un poema de tarea, me escribes un cuento de tarea, me escribes un texto de tarea, y no dejamos o no le brindamos ese acompañamiento a los alumnos en el aula, tiene que ser en el aula, ¿sí? Entonces eso también es parte del programa. Entonces sí se le da un poquito más de peso a la lectura, pero no se debe de dejar de lado la escritura, van de la mano las dos van de la mano, la lectura y la escritura. Por último, ¿qué acciones innovadoras podemos implementar en nuestra práctica docente que nos permita potenciar las áreas de escritura y comprensión lectora? Pues hay algunas estrategias ya básicas, ¿verdad? Como la lectura en voz alta, ustedes han realizado con algunos otros maestros la dramatización, ¿sí? También que el maestro lea, que les comparta textos. Si un maestro no lee, pues menos va a leer el alumno, ¿verdad? Entonces, tiene que compartirle el amor por la lectura, buscar presentaciones de libros, talleres, que asistan a la biblioteca. El solo hecho de llevarles un libro, decir, miren, acabo de leer este libro, se los voy a compartir, hacer algunas reseñas, algunos periódicos murales, recomendaciones de libros. Yo creo que hay un sinfín de estrategias, ¿sí? Hasta podemos realizar algún calendario de lecturas, algún librómetro, portadas, ¿verdad? Les presento esta portada del libro o dedicarlo en las actividades recurrentes, ¿verdad? Lecturas de cuentos, empezar con cuentos y ya después de los cuentos nos pasamos a novelas cortas, novelas, y que siempre esas novelas estén dirigidas al interés de los jóvenes. Esto sería todo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes.
Buenos días, el día de hoy nos encontramos con la maestra Guadalupe, quien le vamos a hacer una entrevista acerca de la lectura y la escritura. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué estrategias se han utilizado para mejorar y fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes? Pues son variadas, depende de la planeación que estén realizando. El apoyo dentro de la escritura siempre va a ser con base a los propios intereses de los alumnos, con base a lo que estén trabajando en cuanto al contenido, y el contenido que estén realizando vaya dirigido hacia la escritura. Puede ser escritura libre, escritura dirigida con algún tema, que ellos se interesen por escribir una historia, se interesen por escribir una biografía, se interesen por escribir un cuento o hasta una canción. ¿Qué estrategias se podrían utilizar en el aula para fomentar el hábito lector en los textos literarios? Pues ahí también es muy importante el interés de los alumnos, pero si el contenido nos da ya un tema en específico, en este caso vamos a hablar de la diversidad de lenguas a nivel nacional o a nivel América, Latinoamérica, pues ahí nosotros vamos a tener que involucrar también una estrategia muy motivante para los alumnos, y en este caso sería tomar las canciones, tomar los cuentos, tomar cómics, en donde se hable de diferente manera. En este caso mucho se va los alumnos por las canciones, porque las canciones pues las interpretan a artistas de América del Sur, de Colombia, de Chile, de México, inclusive hasta de Europa, ¿verdad? Y el tono de voz, el tono de la canción, las palabras que involucran en cada canción, pues son de diversidad lingüística. Entonces esa diversidad lingüística va involucrada también en el momento de la oralidad, del canto de la canción, y ahí los alumnos tienen una motivación muy fuerte para la lectura también, porque involucran esa diversidad lingüística que también está dentro de cada uno de los libros de la literatura, y pues va a depender también la época literaria, va a depender también el momento literario que ustedes vayan a trabajar con los alumnos. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿qué técnicas lectores se trabajan dentro del grupo para poder fomentar tanto la lectura como la escritura y la producción de textos en los alumnos? Pues las técnicas vienen siendo una principal, y que yo siempre trato de recomendarles, que es la lectura en voz alta. La lectura en voz alta es una herramienta del docente para poder involucrar a los alumnos en el interés de la lectura. Es una base la lectura en voz alta, porque de esa manera se motivan, se interesan, y sobre todo cuando se los dejan algún cuento, alguna historia, algún mito, alguna leyenda, algún párrafo de un texto, ya novela, etcétera, se los dejan en continuación, ellos se interesan más por el siguiente, qué sigue, ¿sí? Esa es una estrategia para la lectura. Para la escritura, de esta manera también se involucra al alumno en cuanto a la historia, a la biografía, a su propia historia y a la historia de toda su familia, de su contexto. Eso le va a permitir interesarse mucho cuando se habla acerca de la vida, de la historia de sus propios familiares, en este caso de sus abuelitos, de sus antecesores. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿usted considera que la motivación influye en los alumnos para poder llevar a cabo la lectura de textos, la producción de textos? Es primordial la motivación. En cuanto ellos tengan la motivación, en cuanto ellos estén motivados en esto, el trabajo de la lectura y la escritura se va a ir así como dicen, como en una canoa, rápido, pero va a depender de la motivación, y la motivación depende del propio docente. Y el docente no necesariamente tiene que estarle mencionando todas las obras literarias primero, sino primero tomar lo más sencillo para que el alumno logre involucrarse en la literatura y en la escritura, sobre todo la oralidad,
hay que tomar en cuenta esa parte de lo que corresponde a la lectura, el primer momento de la comunicación y que sea social, que sea sociocultural, para poder motivarlos y que de esa manera ellos queden impactados también, porque va a ser algo que les va a servir y les va a permitir estar avanzando en su lectura, avanzando en el programa o proyecto que ustedes están trabajando, y en la escritura de igual manera. Ok, y por última pregunta sería, ¿cuál considera usted que sería el proceso para que los alumnos puedan escribir y leer textos dentro del salón de clase? ¿Cuál sería el proceso? Pues el proceso viene desde que ellos ingresan por primera vez a la escuela, en preescolar. En preescolar los niños tienen esa motivación muy fuerte. Se va perdiendo un poquito porque es más técnico y es más conceptual en la primaria, pero ya cuando llegan a la secundaria entonces ya perdieron un poquito de aquello que es el impacto, la motivación, la sorpresa que ellos tienen hacia los textos. Entonces cuando llegan a la secundaria lo que tenemos que hacer es volverlos a retomar de esa manera, para que ellos tengan ese proceso que a lo mejor se queda en algún momento de un proceso de sorpresa, de interés, de gusto, de impacto. Hay que volvérselos a reafirmar con las leyendas, con los mitos, y eso les interesa mucho. Ok, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, maestra.